La promoción y normalización de la lingua asturiana fueron asumidas por todos los gobiernos socialistas desde la aprobación del Estatuto de Autonomía. Y saben ustedes, señorías, que uno de los compromisos electorales del PSOE fue abordar el debate de la reforma del Estatuto y el reconocimiento oficial de la lingua asturiana y del gallego asturiano en el seu ámbito, hasta el punto de que la política lingüística figura en la denominación de esta consellería. Va a ser en esta Cámara, señorías, donde se va a decidir la oficialidad de la lingua. Y díxolo usted, señora consellera, va a presentarse una propuesta realista, un modelo caracterizado por la protección, la voluntariedad y la no imperatividad. Un modelo que se va a levantar sobre la base del acuerdo, del consenso. Un modelo que tenga en cuenta todos los sectores de la sociedad y en estrecha colaboración con los concellos. El anuncio de la creación del Consejo Asesor de Política Lingüística como ente dinámico y de representación de toda la sociedad y una muestra más de la voluntad de consenso, eje fundamental de la construcción de este modelo que va a ser de aplicación progresiva. Porque la lingua es patrimonio cultural de todos y toes y es herencia de la nuestra historia. Señorías, hoy en esta comisión hemos comprobado cómo unos grupos queremos proteger y defender la lengua asturiana, sin conflicto, desde el consenso y la voluntariedad y la no imperatividad, y como otros quieren utilizarla como arma de enfrentamiento y discordia, con bronca. Prueba de ello es que en este Parlamento ya se realizaron intervenciones en asturiano y, sobre todo, han tenido lugar en sede parlamentaria preguntas y respuestas en asturiano y nadie se opuso ni nadie pidió traducción simultánea. Hoy ni tan siquiera esto ha sido posible. Han mostrado su clara aversión hacia el asturiano, impidiendo lo que otras veces se permitió.